Para todos los presentes en esta audiencia, se declara abierta la audiencia número 214-CB-2024 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, correspondiente al proceso civil de sucesión y conflicto de derechos reales sobre la hacienda denominada Danico, ubicada en el departamento de Santander, República de Colombia. Me presento, soy Óscar Iván Jamocó, juez titular de este despacho. Este proceso es iniciado por los herederos de don Norberto Pinzón Gómez, fallecido an intestato el pasado año, e involucra intereses de la señora Marcela Fuentes de Pinzón en calidad de cónyuge sobreviviente y del Banco Oro Grande de Colombia como acreedor hipotecario y prendario. Los derechos en disputa comprenden la sucesión del inmueble rural conocido como Hacienda Danico, el usufructo vitalicio alegado por la señora Fuentes, una hipoteca sobre la propiedad y una prenda sobre la maquinaria agrícola, así como la continuidad de dos servidumbres que benefician a predios vecinos. Recuerdo a todas las partes que este es un proceso regido por la Constitución Política de Colombia, el Código Civil, el Código General del Proceso y los principios del Estado Social de Derecho. Todos los intervenientes deben conducirse con respeto, lealtad procesal y buena fe. Concederé la palabra en el orden establecido. ¿Hasta aquí alguna observación procesal antes de comenzar? No, señor juez. No, señor. Muy bien, señores togados. Tiene la palabra entonces el apoderado de los herederos Pinzón. Doctor, por favor, adelante. Muchas gracias, señor juez. Un cordial y respetuoso saludo igualmente a los abogados y demás partes intervinientes en esta audiencia. Señor juez, con el debido respeto me dirijo a este honorable despacho en representación de los señores Andrés, Luisa y Felipe Pinzón Fuentes, hijos legítimos del causante, don Norberto Pinzón Gómez, y herederos de primer orden conforme a la ley colombiana. Los hechos que dan origen a este proceso son claros. Don Norberto Pinzón falleció sin dejar testamento notarial válido. El documento que obra en el expediente no cumple los requisitos de solemnidad exigidos por el artículo 1065 del Código Civil colombiano. No fue otorgado ante notario, no está firmado ante testigos hábiles en las condiciones legales y contiene expresiones ambiguas que impiden interpretarlo como declaración inequívoca de la última voluntad. En consecuencia, la ley, específicamente los artículos 1040 y 1046 del Código Civil, establece que los descendientes legítimos del causante son herederos de primer orden. Mis representados, los tres hijos de don Norberto, tienen derecho a la herencia en partes iguales, concurriendo con el cónyuge sobreviviente únicamente en lo que le corresponde a la porción conyugal que le reconoce la ley. Sobre los bienes en disputa, señor juez, la hacienda Danico incluye un terreno agrícola, la casa principal, un hato de 150 reses aproximadamente, construcciones menores, maquinaria agrícola y derechos sobre dos servidumbres que benefician a algunos vecinos. El valor total de la herencia, según un avalúo preliminar, asciende a una suma considerable que debe ser distribuida conforme a la ley previa cancelación de las deudas del causante. Mis representados no pretenden desconocer la existencia de la señora Fuentes de Pinzón, ni mucho menos sus derechos. Sin embargo, señalan que el usufructo que ella alega no fue constituido con las conformidades de la ley y que un alegado usufructo vitalicio basado en papel informal no puede desplazar los derechos sucesorales de los herederos legítimos. La ley protege a los hijos, señor juez, y esa protección no puede ceder ante documentos informales. Finalmente, frente a las pretensiones del Banco Oro Grande, mis representados reconocen la existencia de la hipoteca y del contrato de prenda. Sin embargo, solicitan que el despacho determine con precisión el monto exacto deudado, los intereses causados y las condiciones del título hipotecario a efectos de la sucesión pueda responder dentro de sus posibilidades reales, evitando una ejecución innecesaria que perjudique a toda la familia. Solicito ante su despacho respetuosamente, señor juez, primero, reconocer la sucesión intestada con los hijos Pinzón como herederos. Segundo, ordenar el inventario y el avalúo de la totalidad de los bienes. Tercero, garantizar que las servidumbres sean respetadas. Y por último, señor juez, establecer un plazo razonable para el pago de la deuda del causante. Muchas gracias, señor juez.
Muy bien, doctor Quiseno. Continuamos adelante con esta audiencia y le doy el paso, le doy la palabra al doctor Andrés Rueda, que defiende los derechos de doña Marcela como cónyuge sobreviviente y usufructuaria. Doctor Rueda, adelante. Creo que tenemos problemas con su audio, doctor Rueda. Sí, doctor. Muchas gracias, señor juez. Ya lo escucho. Perfecto, muchas gracias. Gracias al doctor Quiseno, al doctor Carvajal y a todos los presentes en esta audiencia. Bueno, señor juez, con profundo respeto me presento ante ustedes. Mi nombre es Andrés Rueda y ante este despacho me presento como el apoderado de la señora Marcela Fuentes de Pinzón. Ella es la viuda de don Norberto Pinzón Gómez, quien habitó y trabajó la hacienda Danico durante más de 35 años junto a su esposo. Señor juez, mi representada es hoy una mujer que tiene 67 años. Enfrenta la posibilidad de ser despojada del único hogar que conoció durante toda su vida adulta. Los herederos, en este caso, pretenden que ella abandone la hacienda y que ceda los frutos agrícolas que durante tantos años trabajó junto a su esposo y que han sido producto no solo de su trabajo, sino también de su sacrificio. El fundamento jurídico de nuestra defensa descansa en 3 pilares. El primero es el usufructo construido por voluntad expresa del causante, que es don Norberto. En el documento que obra dentro del expediente y que está en su poder, se manifiesta la voluntad de don Norberto para que su esposa pueda habitar y beneficiarse de la hacienda hasta el momento de su fallecimiento. Sé que el documento no reúne las formalidades de un testamento notarial, pero el artículo 823 del Código Civil establece que el usufructo puede constituirse por acto entre vivos. Y en este caso se va a demostrar que don Norberto efectuó en vida esa declaración con la intención de poder ceder el uso y el goce a su esposo. Segundo pilar en el cual basamos nuestra defensa es que la porción conyugal reflejada en el artículo 1230 del Código Civil garantiza al cónyuge sobreviviente que no dispone de bienes propios o suficientes para su manutención una porción de esa herencia. Doña Marcela no tiene bienes propios de consideración, toda su vida económicamente giró en torno a su esposo y a la hacienda, por eso en este momento despojarla de esos ingresos equivale a condenarla a la indigencia y más aún en su vejez. Y el tercer pilar, señor juez, es la Constitución Política de Colombia. El artículo 42 de nuestra Constitución protege a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. El artículo 46 garantiza la protección especial a las personas de la tercera edad. Y el artículo primero que encabeza nuestra Constitución establece una dignidad humana como fundamento del Estado Social de Derecho. Entonces, privar en este momento a doña Marcela de su hogar vulnera totalmente esos principios. Señor juez, no estamos pidiendo que los herederos pierdan su herencia. Pedimos es el derecho de nuestra representada a vivir con dignidad en el hogar que ha reconocido y que ha tenido durante todos estos años al lado de su esposo. El usufructo vitalicio no extingue la propiedad de los herederos, simplemente está posponiendo su pleno ejercicio hasta el fallecimiento de doña Marcela, respetando así la voluntad de su esposo, don Norberto. Solicito respetuosamente, señor juez, primero, el reconocimiento de su usufructo vitalicio de doña Marcela sobre la hacienda Danico. Segundo, en subsidio, el reconocimiento de su porción conyugal conforme a la ley. Y tercero, que mientras dure el proceso, se pueda garantizar a mi representada el derecho de permanecer en el inmueble principal. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, doctor Rueda. Vamos a continuar adelante en esta audiencia y le damos paso al señor abogado, al doctor Manuel Carvajal, que representa los intereses de dicho banco en mención. Doctor Carvajal, adelante. Buenas tardes, señor juez, doctor Quiseno, doctor Rueda. Hoy represento el Banco Oro Grande de Colombia SAS, institución financiera legalmente constituida en su calidad de acreedor hipotecario y prendario sobre bienes del causante don Norberto Pinzón Gómez. Los hechos, los siguientes. El señor Pinzón, en vida, suscribió con el Banco Oro Grande 2 contratos de garantía real. Primero, una hipoteca de primer grado sobre la hacienda Danico, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de garantizar un crédito agroindustrial por valor de 800 millones de pesos. Segundo,
un contrato de prenda sin tenencia sobre la maquinaria agrícola de la hacienda, garantizando un crédito complementario por 120 millones de pesos. A la fecha, este proceso, el saldo absoluto de la deuda hipotecaria asciende a 640 millones de pesos, incluidos intereses de mora. La deuda prendaria asciende a 95 millones de pesos. Ambos créditos se encuentran en mora desde hace más de 8 meses. El fundamento legal de la pretensión del banco es cristalino. El artículo 2432 del Código Civil defiende la hipoteca como un derecho real de garantía sobre bienes inmuebles, que otorga al acreedor el derecho de persecución y de preferencia. El artículo 2452 establece que el acreedor hipotecario puede perseguir el bien hipotecando en manos de quien se encuentre. El artículo 2409 y siguientes regulando la prenda y reconoce al banco el derecho a retener o vender el bien prendado en caso de incumplimiento. El banco no tiene interés de disolver la familia Pinzón ni en afectar el hogar de doña Marcela. El banco tiene interés de recuperar su dinero. Las garantías reales fueron libremente pactadas por don Norberto, quien obtuvo los recursos para hacer crecer su hacienda ahora. Ahora sus herederos deben responder por esas obligaciones conforme al artículo 1023 del Código Civil, que establece que la herencia comprende tanto en lo activo como el pasivo del causante. Señor juez, solicitamos primero que se reconozca la plena vigencia y exigibilidad de la hipoteca y la prenda. Segundo, que se ordene el pago de deuda total dentro de un plazo perentorio. Tercero, que en caso del incumplimiento se autorice al banco a iniciar el proceso ejecutivo hipotecario. Cuarto, que el avalúo de la hacienda incluya la maquinaria agrícola con bien prendado bajo la administración del banco. Gracias, señor juez. Muy bien, doctor Carvajal. Después de escucharlos atentamente, quisiera hacerles unas preguntas a los diferentes abogados que nos acompañan en esta audiencia. Doctor Quiseno, usted fundamenta el derecho de sus representados en la sucesión intestada. Sin embargo, la ley reconoce al cónyuge sobreviviente una porción conyugal. ¿Cómo concilia la pretensión de sus representados con ese derecho de doña Marcela? Muchas gracias, señor juez. Al respecto, la porción conyugal establecida, señor juez, por el artículo 1230 del Código Civil, solo opera cuando el cónyuge sobreviviente carece de lo necesario para su sustento. No es este el caso de doña Marcela, que por su parte cuenta con bienes propios y con ingresos independientes, lo cual desvirtuaría la protección especial a la que pretende. Adicionalmente, sus representados como hijos legítimos son herederos de primer orden conforme al artículo 1040. Lo que se discute aquí no es negarle a doña Marcela, sino establecer con precisión jurídica cuál es la extensión real de sus derechos. Perfecto, doctor Quiseno. En el mismo sentido, le pregunto al doctor Rueda. Doctor, el usufructo que alega su representada proviene de un documento con, abro comillas, instrucciones ambiguas. ¿Con qué instrumentos probatorios pretende demostrar la existencia y validez de ese usufructo vitalicio? Muchas gracias, señor juez. Bueno, señor juez, el documento que redactó don Norberto, aunque no tiene, claro está, la forma solemne de un testamento notarial, sí contiene una declaración de voluntad inequívoca que le concede a su esposa el uso y el goce de la hacienda hasta el momento de su muerte o su fallecimiento. Si revisamos el artículo 823 del Código Civil, ese usufructo puede constituirse o por ley, o por testamento, o por un acto entre vivos. Para eso presentamos el escrito de puño y letra del causante, testimonios de personas que estuvieron presentes ese día cuando expresó su voluntad
y solicitamos a este juzgado que se pueda hacer una pericia grafológica para que se compruebe que efectivamente fue otorgado de puño y letra de don Norberto. Señor juez, el principio de buena fe y la protección del hogar conyugal respaldan a nuestra representada en este caso. Doctor Rueda, y respecto a la hipoteca pendiente con el Banco Oro Grande, ¿acepta su representada que ese gravamen es anterior al alegado usufructo? Señor juez, la hipoteca es efectivamente anterior a este usufructo, es anterior en el registro. Sin embargo, el usufructo es un derecho personalísimo que no extingue la garantía hipotecaria en ningún momento. Ambos pueden coexistir. Si el banco ejecuta la hipoteca, el bien pasará con el usufructo y entonces continuará hasta la muerte de doña Marcela, y así lo establece plenamente la doctrina civil colombiana. Muy bien, doctor Rueda. Doctor Manuel Carvajal, en caso de que se reconozca el usufructo de doña Marcela, ¿cómo afecta eso a la garantía hipotecaria del banco? Señor juez, según el artículo 2452 del Código Civil, el acreedor hipotecario tiene un derecho de persecución sobre el bien, independientemente de quién lo posee. El usufructo, si existiese, no extingue la hipoteca, pero sí podría reducir el valor comercial del bien en una ejecución, pues un comprador no adquiriría la plena propiedad, sino la nuda propiedad. Por ello, el banco considera prioritario el pago de la deuda antes de que se reconozca otros gravantes. Si los herederos o la sucesión no pagan, el banco iniciará la acción de hipotecaria. Muy bien, doctor Carvajal. Quisiera ahora continuar adelante en cuanto a las dos servidumbres existentes, la de paso y la del canal de agua. Les pregunto a todos los apoderados, ¿alguna de sus partes impugna esas servidumbres o pretende su extinción? Doctor Quiseno. Muchas gracias, señor juez. Por nuestra parte y de mis representados, los herederos de don Norberto, reconocemos plenamente la servidumbre, que es una carga que existe antes de la muerte de don Norberto y que legalmente está constituida y es transmisible con el predio. No tenemos ningún interés en perjudicar a los vecinos. Muy bien. Doctor Rueda. Señor juez, doña Marcela tampoco cuestiona la servidumbre, al contrario, durante el tiempo que ella ejerce el usufructo en la hacienda, va a respetar los derechos de los predios dominantes, tal como lo hacía en vida su esposo. Muy bien, doctor Rueda. Doctor Carvajal. Señor juez, el banco no tiene interés directo a las servidumbres, pero sin embargo advertimos que la existencia de esas cargas reales debe tenerse en cuenta al evaluar el bien hipotecario, pues afecta su valor del mercado. Muy bien, doctor Carvajal. Bueno, con base en esto, entonces dejaré constancia de que las servidumbres no son objeto de controversia entre las partes, lo que facilita, evidentemente, ese punto del fallo. Pasamos mejor a los alegatos de conclusión. Doctor Manuel Carvajal, adelante, por favor. Bueno, señor juez, con el respeto de siempre, seré muy breve. El derecho civil colombiano es claro. Quien hereda todo, el activo y el pasivo. Los hijos Pinzón quieren la hacienda, el ganado, las cosechas, pero no pueden quedarse solo con lo que le conviene. La herencia lleva incluida la deuda con el Banco Oro Grande. La hipoteca es un título ejecutivo vigente, registrado, oponibles a todos. El usufructo legado por doña Marcela, incluso si fuera reconocido, es posterior a la hipoteca en el registro. La prelación del banco es incuestionable. El banco está dispuesto a ser razonable, ofrecer la sucesión de 90 días para pagar. Tenemos la opción de negociar con todos los herederos para llegar a un acuerdo, pero el pago total de la hipoteca. Si en ese plazo la deuda no es cancelada, el banco iniciará la ejecución hipotecaria conforme a la ley. No es una amenaza, señor juez. Es el ejercicio legítimo de derecho real debidamente constituido. El sistema crediticio colombiano depende de que las garantías sean respetadas. Muchas gracias. Muy bien, doctor Carvajal. Muchas gracias.
Continuamos adelante con estos alegatos de conclusión. En este caso le doy paso al doctor Andrés Quiseno. Sí, muchas gracias, señor juez. Con el respeto acostumbrado, concluyo de la siguiente manera. Los herederos Pinzón no son perturbadores de derechos ajenos, solo son hijos que buscan que la ley les reconozca sus derechos. El Código Civil colombiano es claro, ante la ausencia de un testamento válido, son ellos quienes deben heredar. Un documento ambiguo que no puede tener la fuerza de distinguir los derechos sucesorales de 3 hijos legítimos. Respecto al usufructo alegado, sin una escritura pública debidamente registrada no hay usufructo oponible a terceros, según el artículo 756 del Código Civil. La señora Fuente tiene sus derechos como cónyuge, pero dentro de los límites que establece la ley, no más allá. Respecto al banco, reconocemos la deuda, pero el proceso de ejecución hipotecaria debe darse en el marco de la sucesión, garantizando que los herederos tengan la oportunidad de pagar sin sacrificar su patrimonio familiar. Por todo lo expuesto anteriormente, solicito, muy respetuosamente, ante su despacho, una sucesión intestada reconocida, un inventario ordenado, servidumbres protegidas y un plazo justo para resolver las deudas. La justicia, señor juez, está con los hijos de don Norberto. Muchas gracias. Muy bien, doctor Quiseno. Continuamos adelante con esta audiencia y en este caso le doy paso al doctor Andrés Rueda con sus alegatos de conclusión. Doctor Rueda. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, hay un principio que atraviesa todo nuestro ordenamiento jurídico. Nadie puede enriquecerse a costa de otros de manera injusta. Doña Marcela construyó esa hacienda junto a su esposo durante 35 años. Crió a esos hijos que hoy quieren sacarla de su casa, señor juez. La ley no puede ser un instrumento de injusticia. El artículo 823 del Código de Comercio reconoce el usufructo. El documento de don Norberto, respaldado por los testimonios que presentamos, prueban su voluntad. La buena fe procesal exige que ese documento sea valorado dentro de su contexto. Si este despacho considera insuficiente la prueba del usufructo, la porción conyugal del artículo 1230 es inescapable. Doña Marcela no tiene con qué sustentarse en este momento en su vejez, y si se le quita la hacienda, va a quedar en la indigencia, y la ley debe protegerla. Las servidumbres continuarán. El banco será pagado, pero doña Marcela debe poder morir en su casa como lo quería su esposo, señor juez. Eso es lo único que pedimos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rueda, y por supuesto a todas las partes en esta audiencia. Bueno, muy bien, escuchado los argumentos y después de tomar atenta nota y respetando por supuesto todos los argumentos y valoradas las pruebas presentadas, este despacho se permite emitir su fallo en el proceso de sucesión de don Norberto Pinzón Gómez sobre la hacienda Danico. Primero, respecto a la sucesión, conforme a los artículos 1040 y siguientes del Código Civil, siendo don Norberto fallecido sin testamento formalmente válido, se declara la apertura de la sucesión intestada. Los hijos de don Norberto son reconocidos como herederos de primer orden. El documento con instrucciones ambiguas no reúne los requisitos del artículo 1065 para ser reconocido como testamento válido. Sin embargo, podrá ser valorado como indicio de la voluntad del causante. Segundo, respecto al usufructo de doña Marcela, este despacho reconoce que don Norberto expresó su voluntad de otorgar el usufructo a su cónyuge. Sin embargo, dado que el documento carece de solemnidad notarial requerida, se ordena un peritaje grafológico y se abre un periodo probatorio para valorar testimonios. En lo que respecta a la porción conyugal, se reconoce a doña Marcela su derecho conforme al artículo 1230. El usufructo queda condicionado a que se acredite plenamente su constitución en la etapa probatoria posterior. Tercero, respecto a la hipoteca y la prenda del Banco Oro Grande, se reconoce la plena vigencia del crédito hipotecario. Se ordena a la sucesión, es decir,
a los herederos en proporción a su cota herencial, pagar la deuda pendiente en un plazo de 90 días. De no hacerlo, el banco podrá iniciar el proceso de ejecución hipotecaria conforme al artículo 2452. Igualmente, se reconoce la prenda sobre la maquinaria agrícola y se ordena su pago o entrega del bien prendado dentro del mismo término. Cuarto, respecto a las servidumbres. Dado que ninguna de las partes impugna las servidumbres de paso y de canal de agua, se declara su continuidad y plena vigencia. Cualquier acto de los herederos o del usufructuario que obstaculice el ejercicio de estas servidumbres constituirá violación de derechos reales y dará lugar a las acciones correspondientes. Quinto, se ordena la práctica de un inventario y avalúo de todos los bienes de la hacienda de Anico, incluyendo el terreno agrícola, la casa principal, el hato de 150 reses y la construcción y las construcciones menores, para proceder a la participación equitativa conforme a la ley. Las costas del proceso se distribuirán entre las partes según su participación. Con esto queda resuelto provisionalmente el presente proceso. De esta manera se levanta la sesión, señores abogados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor juez. Señor juez.